¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una suerte, es un verdadero éxito, es una satisfacción estar en contacto con ustedes cada miércoles en esta hora exacta para conversar a partir de lo que vamos sintiendo en estos días que no nos vimos. Cuántas experiencias, cuántas emociones, cuántas aventuras, cuánto tiempo bien compartido en la mayoría de nosotros. Tuve la posibilidad de compartir con una de mis hijas a Pilar Sordo, ustedes la conocerán, esta psicóloga chilena, donde hacía hincapié en algunos de los temas que nosotros permanentemente, casi reiteradamente, tocamos aquí, que tiene que ver con la felicidad y la alegría, con el miedo y con la invisibilidad en que esta sociedad ha colocado a una cantidad de gente, gente generalmente que está en función de servicio, que realmente pasan a ser como hologramas, donde no nos conectamos directamente con el otro, donde no nos detenemos a saludar, a preguntar, a saber cómo están, a reconectarnos. Y que estar contento no necesariamente es estar felices, porque muchos de los que hemos pasado y han pasado por situaciones físicas, morales, emocionales, difíciles, generalmente hemos salido enriquecidos. Tal vez en ese momento no estábamos contentos, pero sí éramos netamente felices por tener un camino para recorrer, por tener la experiencia vital que nos daba la oportunidad de caminar y salir de esa situación amarga para muchos. Algunos le dicen resiliencia, otros le llaman de diferente manera. Pero en una sala de quimio seguramente, como decía ella, no hay nadie contento, pero casi todos están felices. Hay un camino y tomaba este ejemplo como uno de los ejemplos más drásticos que puede atravesar un ser humano en el dolor, en la pena, en el dolor físico. Y la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes, ¿se han preguntado a sí mismos por qué se elige ese camino y no otro? ¿Es posible elegir un camino de sanidad, un camino de beatitud, un camino sin tanto sufrimiento? Obviamente que para todo esto, tal vez la magia no sea suficiente. La magia hay que buscarla dentro de uno, trabajar constantemente para superar esas adversidades. Eso es lo que nos hace fuertes, coherentes, sanos, salvos. Hoy les voy a presentar de esta manera a quien con muchísimo gusto recibiremos en el día de hoy. Y vean cuánta conexión hay en lo que dije con nuestro invitado central. Daniel Sturla nació en Montevideo en 1959. Su padre falleció cuando tenía 13 años y su madre unos años después. Desde ese momento, su hermano se hizo cargo de él. Porque este hermano mayor fue mi tutor desde los 16 años. Mis padres fallecieron, entonces era el tutor, no con eso es porque él tenía 6 años más que yo, pero por decir, había una relación especial en ese sentido. Daniel se ordenó como sacerdote el 21 de noviembre de 1987. Confiando en que el viento favorable sople. Es salesiano y dentro de esa congregación ocupó varios cargos. Trabajó en Talleres Don Bosco, Movimiento Tacurú y en el Liceo Juan 23. En 2011
fue nombrado obispo auxiliar de Montevideo y desde febrero de 2014 es el arzobispo de Montevideo, nombrado por el Papa Francisco en reemplazo de Nicolás Cotugno. La respuesta tenía que ser que sí, digamos así. Primero porque si el Papa pide algo, si el Papa a uno lo elige para determinado servicio en la Iglesia, uno como católico, como sacerdote, bueno, uno está disponible a lo que el Papa le pide. ¿Qué le deseas tú, la presidenta? Suerte, mucha suerte, que acompañe en la lucha por los pobres. La Iglesia uruguaya es pobre y es la más pobre de América Latina, sin duda. Hay una dificultad en el sustento de los sacerdotes, hay una dificultad en cuanto a los edificios, algunos edificios muy antiguos, cuya reparación es costosísima. Hay que tener mucho cuidado, lo dice el Evangelio, cuando todos aplauden, ¿verdad? Digo, ¿qué pasa que todos aplauden? En cambio, cuando surgen críticas, bueno, esas a veces tienen razón, a veces no, pero es bueno que las haya. Obispo, usted tiene que ser como aquel que va en el auto y llega al paso nivel. Pare, escuche y mire. Yo creo que la educación es un tema fundamental, yo diría es el primer tema para mí, además. La marihuana es malísima, es horrible y ojalá ningún uruguayo, sobre todo ningún joven, caiga en eso, ¿verdad? La Iglesia no la mueven intereses políticos o políticos partidarios determinados. Entonces, los grandes temas la Iglesia da su opinión, pero no se mete en el tema político partidario. Recordemos que acá quien puso un veto a la ley del aborto, que fue primeramente votada en el Parlamento, fue un presidente agnóstico, el doctor Tabaré Vázquez. He trabajado con jóvenes en situaciones complejas, difíciles, entonces entiendo que es una mala señal. Porque sabemos que el tema de la edad es una convención, ¿verdad? Puede ser 18, podría ser 16, podría ser 20, podría ser 14. Pero yo me siento uruguayísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo soy, porque soy hijo de uruguayos, nieto de uruguayos, porque tengo sobrinos y sobrinos, nietos uruguayos. Es decir, esta es mi casa, mi familia. Yo tengo un gran cariño por lo que es la uruguayés. Yo no siento que vengo, digamos, a hacer un gran cambio. Uno es un eslabón en una cadena, ¿verdad? Habrá muchas cosas, sin duda, de las que realizó el arzobispo Nicolás en su tiempo, que tienen una validez enorme. Habrá otras cosas que cambiarán, pero hacer una especie de gran revisión, no entra. La oración no tiene bandera ni color. Bienvenido, monseñor. Bueno, gracias por la invitación, contento de estar acá. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación y va el recuerdo para Héctor Martín, al que conocí como una Nobel periodista parlamentaria. Él tuvo un papel muy importante, ese hermano que fue tutor, que fue diputado del Partido Nacional, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, Martín es el mayor, nosotros somos 5 hermanos, Martín es el hermano mayor, después 3 hermanas mujeres y yo soy el más chico. Ahí en la foto que se veía que estábamos todos con mamá, yo era el que estaba en las faldas. En la falda de la madre. Pero sí, un hermano muy, muy querido y por supuesto, bueno, su muerte fue muy dolorosa para todos. Y además, como ya por ahí creo que lo habían dicho, como Martín era el mayor de los hermanos, mis padres murieron siendo nosotros adolescentes, Martín fue el tutor nuestro, que no es que nos haya llevado sobre sus hombros, digamos así, porque cada uno cumplió su responsabilidad dentro de la edad que teníamos. Pero sí fue una figura importante para todos, obviamente, como el hermano mayor. Cuando él muere tan joven, ¿no? A los 37 años muere el 37 años, sí. En abril del 91. Yo lo recuerdo con redactando la ley tan discutida y 2 veces plebiscitada. La ley de caducidad. La ley de caducidad. Sí. Bueno, muchas veces se lo une al recuerdo de esa ley, que sin duda fue un momento muy sufrido para el Uruguay y también para él. Eso quería preguntar, si él lo vivió. Yo creo como que un dolor. Él, que fue el redactor de la ley,
estaba muy en contacto, por supuesto, con la calle, que era su líder político, digamos, pero también con Wilson Ferreira. Sí. Martín había sido wilsonista de joven en el 71 y Wilson tenía mucha confianza en él y creo que también eso coadyuvó a que, bueno, Martín fuera el que redactara esa ley. Creo que fue un momento muy dramático para el país y que Martín y todos los que estuvieron allí lo vivieron con mucha pasión, también con mucho sentido de la responsabilidad que tenían de defender las instituciones que estaban en una situación de cierta fragilidad. Y no fue un tema de ganar o perder, no fue un tema victorioso, no fue un tema de festejar, fue un tema más bien de decir, tenemos que hacer esto por el bien del país. Creo que en ese tono fue que vivieron los que votaron, redactaron, votaron, aprobaron la ley. Este último 26 de octubre, nuevamente una ley, o por lo menos se plebiscita, por decirlo de alguna manera. Sí, fue un plebiscito, ¿verdad? El de la rebaja de la edad de imputabilidad de los adolescentes, de los jóvenes. Veíamos en el informe que usted, y sabemos que usted no estaba a favor de esa ley. El resultado, ¿le llama la atención, monseñor? Porque el partido ganador, el Frente Amplio, esa noche, acumula casi los mismos votos que acumula el sí. No alcanza para la primera vuelta a ganar el Frente Amplio, no alcanza para que esa ley modifique constitucionalmente la baja de la edad de imputabilidad. Pero de alguna forma hay mensajes. Quiero preguntarle qué sintió. Bueno, yo creo que la ley me parecía a mí que era un mal mensaje para la sociedad y sobre todo para las familias en situación de riesgo social, para sus hijos, para los jóvenes. Y creo que no aportaba soluciones al problema, que sin duda es un problema grave de nuestra sociedad, que es el problema de la seguridad. Y está unido al tema educativo, al tema de la educación, por supuesto, de los chicos, de todos los chicos y jóvenes del Uruguay, pero de un modo especial de los chicos y jóvenes de ambientes más pobres, más vulnerables. Entonces, yo creo, bueno, me alegré, por supuesto, que no saliera aprobada la ley porque me parecía que era un mal mensaje, pero sin duda hay muchísimos uruguayos que la aprobaron, que la votaron, y de los distintos partidos. Entonces creo que es ante todo el llamado que se hace a los responsables del futuro gobierno sobre la seguridad en el país. Ojalá este llamado esté unido también a decir, bueno, con los chicos sobre todo lo que tenemos que hacer es un esfuerzo enorme como sociedad toda por la educación. Ahí está la clave sin duda. Tampoco es la solución mágica, porque aparte lo educativo siempre es un trabajo de siembra que lleva mucho tiempo, esperar la buena cosecha. Pero es el único camino verdadero. Sin duda también habrá que tomar medidas con respecto a la seguridad. Le propongo una breve pausa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias. Monseñor, ¿cuándo nace la vocación? ¿Hay un momento preciso de la vocación religiosa? Bueno, depende de cada persona. En mi caso sí, ¿por qué? Porque yo era alumno de quinto año de liceo, estaba yendo al Juan 23 en ese año, y ahí hubo una fecha, el 8 de septiembre de ese año, yo había ido a una misa, y a la salida de la misa el director del colegio me llamó a su despacho, era el padre Félix Irureta, una persona muy querida, y ahí él me planteó, me dijo, en fin, y me dijo, ¿tú nunca pensaste en ser sacerdote? Y me dijo una cosa muy importante para mí en ese momento. Mira, yo te voy a hacer este planteo hoy y nunca más te lo voy a hacer. Entonces, bueno, a mí me dejó medio... Sí, uno pone más atención, ¿no? A ver qué pasa acá. Y bueno, quedó resonando esa pregunta en mí. Y yo al principio, él me invitó concretamente a un encuentro que iba a haber para jóvenes que tenían una inquietud vocacional. Y yo a los 2 días fui y le dije, mirá, Félix, no, yo tengo idea de formar una familia, bueno, seguir una carrera, etcétera, así que no va por ahí. Pero él nunca más me habló, pero a mí la pregunta me quedó ahí, resonando. Y al otro año lo hablé con otro sacerdote y también después puse freno. Al otro año yo había empezado Facultad de Derecho, profesorado de Historia.
Lo hablé con un sacerdote porque en ese verano lo había estado pensando mucho y ahí ya comencé el camino hacia el sacerdocio. Primero un año de búsqueda, de preguntas y respuestas, y después entré en lo que se llama el noviciado en la congregación salesiana. Así que me llevó como 3 años desde el no inicial hasta entrar en la congregación y después comenzar el camino de formación, que son 9 años en este caso. Monseñor Sturla, ¿es parte de la renovación de la Iglesia en América Latina o en el mundo? ¿Es, digamos, la Iglesia de Francisco? Bueno, la Iglesia siempre está en cambio y en renovación. Quizás para algunos la ven la Iglesia siempre igual. Y la Iglesia ha dado unos cambios enormes. Uno piensa desde el Concilio Vaticano II para acá, pero también antes. La Iglesia muchísimas veces ha tenido momentos de reforma, de renovación. Yo creo que Francisco significa en este momento un soplo del espíritu, un soplo renovador. Bueno, yo me siento identificado en ese soplo renovador que el Papa Francisco ha dado a la Iglesia. Pero me parece que también en continuidad como Francisco está en continuidad con Benedicto, con Juan Pablo, con Pablo VI, yo también estoy en continuidad con los obispos que me precedieron. ¿Qué le conecta con el presidente de la República? Con el presidente actual. Mujica. Bueno, nos hemos encontrado en este año, yo nunca lo había visto antes y este año nos hemos encontrado varias veces. Para mí fue algo muy interesante que estuvimos comiendo un guiso en la cachimba del Piojo en medio de la jornada del voluntariado que se hizo allá por el mes de mayo. A mí me invitaron de presidencia y como había varios colegios católicos que participaban, la jornada de voluntariado este año invita a muchos jóvenes a participar y este año era trabajando en viviendas del Plan Juntos. Entonces coincidí con el presidente en un barrio donde hay unas hermanas franciscanas del Verbo Encarnado que están trabajando, donde hay un asentamiento que se está transformando en viviendas. Y después yo hice una recorrida por donde había varios colegios católicos y al final terminé en el barrio, la Cachimba del Piojo, donde había un almuerzo y bueno, y ahí me vi involucrado, invitado y terminamos compartiendo. Y ese fue un momento muy lindo de compartir con él, charlar mano a mano, en medio de mucha gente, por supuesto, pero también ese hecho de cercanía con la gente, bueno, él lo tiene, yo espero vivirlo también. Allí en el informe decía, cuando se le preguntaba sobre usted, le deseo mucha suerte y que siga trabajando por los pobres. Yo pensé que ese era el punto más fuerte, que creo que es un poco donde usted dice... O sea, en el Evangelio es clarísimo que Jesús no es neutral, digamos así, ¿no? O sea, Jesús hace una opción por los pobres y la Iglesia ha optado desde siempre por estar entre los más pobres. Por supuesto, ahí podrán venir todas las discusiones, pero bueno. Y yo como salesiano, que fue la vocación que yo recibí, es decir, como sacerdote salesiano, los salesianos tenemos como meta trabajar entre los jóvenes y entre los jóvenes más pobres. Así que yo ahí, bueno, siento que mi vocación va por ahí. Y también ahora, en cuanto a obispo, por supuesto, ya un sacerdote es para todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, pobres y ricos. Pero siempre hay como una preferencia que quiere ser la preferencia de Jesús por aquellos que son los más pobres. Hubo algunas leyes en este periodo que en otro momento hubieran movilizado mucho más a la Iglesia. Matrimonio igualitario, aborto que se aprueba frente a un veto anterior del doctor Vázquez cuando era presidente, marihuana para su legalización, venta, para tener una herramienta más, dice el presidente, contra el narcotráfico, que parece que no lo para nadie, solamente mirar México, la muerte terrible de estos 43 estudiantes de magisterio, más tantas otras tumbas de NN, en lo que se han transformado países tan maravillosos, con tanta historia, con tanta guerra, con tanto enfrentamiento. ¿Cómo reacciona frente a esas leyes? ¿Son avances o son un mientras tanto o es un retroceso? O sea, para mí es clarísimo un retroceso el caso del aborto. Son leyes distintas y en todos hay dramas humanos diversos. Entonces acá yo digo, siempre tenemos que tener en cuenta la claridad de lo que nosotros pensamos, creemos, proponemos como ideal de vida. Y después está el acompañar a las personas en su recorrido vital tan complejo, tan duro, a veces tan doloroso. Entonces, en el caso del aborto es clarísima la postura de la Iglesia.
y que por supuesto es la mía también, ni que decirlo. La Iglesia defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, la Iglesia está contraria a todo tipo de aborto. Otra cosa es... abortar la vida, el suicidio también. Por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, has puesto una situación que también es dramática. Puede tutear tranquila. Que es pero ¿qué hacemos? ¿Juzgamos? No. Defendemos la vida y al mismo tiempo acompañamos a las personas. Todo sacerdote, lo digo por mi experiencia, pero estoy seguro que es la experiencia de todos los sacerdotes, hemos estado cercanos a situaciones, a familias, a mujeres que han recurrido al aborto. Y la palabra frente a esta persona no es una palabra de condena, es una palabra de ayuda, de comprensión, de perdón de parte de Dios, si es lo que piden, y de tratar de acompañar procesos que suelen ser muy dolorosos. Otra cosa es que uno diga, bueno, comprendemos la situación y estamos de acuerdo. No, estamos en contra del aborto, siempre. Comprendemos, acompañamos a las personas que por diversos motivos pueden estar en la situación de abortar o que lo hayan cometido. En el caso del matrimonio igualitario, que usted hacía referencia... Le cuesta tutearme, está muy bien, como le quede cómodo. Soy tuteador, pero pasa y yo que... también, así que adelante. La Iglesia, y yo creo que toda la sociedad, y la Iglesia por supuesto como parte también que es de la sociedad, más allá de lo que ella vive por su identidad propia, ha crecido en la comprensión de una situación que hasta hace pocos años era muy incomprendida, que es la situación de la diversa orientación sexual. Entonces, comprender a las personas, atender a las personas, asegurarle a toda persona la dignidad de hijo de Dios, que Dios lo quiere, que Dios lo ama, porque Dios no nos ama por cómo somos o por cómo pensamos o por cómo nos orientamos, sino que Dios nos ama como personas. Otra cosa es que uno diga, estamos de acuerdo con la ley esta que se ha llamado el matrimonio igualitario. Y la Iglesia se ha manifestado en contra porque entiende que el matrimonio es entre varón y mujer y que el matrimonio tiene que estar abierto a la vida y que por su definición el matrimonio es una asociación de hombre y mujer abierta a la vida. Que haya otra situación legal, como en el Uruguay ya se había llegado para el tema de la situación de parejas homosexuales, me parece que es admisible, pero no el matrimonio. Marihuana no cree en esta ley. No. Lo de la marihuana yo lo que entiendo es esto, y yo entiendo, el Papa Francisco se ha manifestado en contra a todo proyecto de legalización de la droga, sea cual sea. Yo tuve la oportunidad de dialogar brevemente con él y, entre otras cosas, hablamos brevemente de este tema. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que algo distinto de lo que estamos haciendo las sociedades tenemos que hacer. Es decir, la prohibición total de la droga, la persecución al tráfico de drogas, y todo esto ha llevado a que se creen esas corporaciones, el narcotráfico, con un poder tremendo y con situaciones como la que usted mencionaba, lo de México, que es algo brutal. Entonces, algo distinto hay que hacer. El diputado Lacalle Pou había propuesto el autocultivo de la marihuana. ¿Con qué fin? El fin era decir, cortemos el narcotráfico porque la gente podrá cultivar lo que va a consumir, e impidamos también el pase del chico que va a buscar droga, que va a buscar un porro y que le dicen, no, mira, hoy no tengo, pero tengo esto otro. Es decir, el paso a drogas más duras. Bueno, la intención es buena, ¿será el autocultivo algo que sirva? Yo no lo sé. El gobierno ha hecho otra ley donde el Estado es el que controla. Yo tampoco, es decir, yo lo que tengo frente a la ley de la... Por supuesto, la droga es un desastre, es mala siempre y la marihuana hace muchísimo daño, pero hay otras que hacen más daño todavía. Rechazamos la droga. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Servirá esta ley? Yo dudo, porque dudo que el Estado pueda realizar todos los controles que la ley le impone.
entiendo que algo distinto hay que hacer. ¿Para qué? Para salvar a los jóvenes y para tratar de cortar el narcotráfico. Esas son las dos cosas más importantes. Brevemente, y nos vamos a después podemos seguir hablando de este tema, el abuso sexual por parte de sacerdotes dentro de la iglesia, ¿cómo lo ha vivido, monseñor? Es una tragedia, ¿verdad? Es un drama, es una herida en el corazón de la iglesia, es algo terrible, ¿verdad? Yo creo que es... ¿Esto se ocultaba? ¿Esto se sabía? ¿Esto sale a luz por el cambio? Yo creo que situaciones las ha habido siempre, y que el drama en realidad no es un drama de la iglesia. Con eso no quiero quitarle lo que significa para la iglesia, porque si la gente le exige al sacerdote una conducta moral mayor que a otras personas, está muy bien que lo haga, porque el sacerdote aspira nada menos que a una identificación con el Evangelio, con la persona de Cristo. Entonces está bien que se le exija más. Pero el drama es un drama humano que sucede en todas partes. Que sucede en la iglesia es una herida al corazón de la iglesia, a la confianza de tantas familias, de tantos chicos. Y bueno, y la iglesia sí se actuaba como se actuaba también en muchos otros actores sociales, que era un drama que se ocultaba. Yo creo que hoy, al haber salido a la luz, permite que haya una claridad total en cuál tiene que ser el procedimiento en la iglesia cuando sucede un hecho de esta naturaleza. ¿Y cuál es? Que tiene que procederse a un enjuiciamiento, a un tribunal eclesiástico, pero al mismo tiempo tiene que haber una denuncia civil. La iglesia... Paralelamente. Exacto, es decir, la iglesia no admite solamente, bueno, venga, no, bueno, vaya al juzgado, haga la denuncia correspondiente. Bien. Al mismo tiempo, la iglesia analizará con sus propios tribunales lo que merece la persona que ha cometido ese delito. Vamos a una pequeña pausa. Ahora se puede disfrutar de la NBA desde nuestros hogares. Contratando Vera, le regalamos, dice Antel, un NBA League Pass para vivir todos los partidos de la mejor liga del básquet mundial. ¿Quién lo duda? Esto se puede hacer en forma directa, en el momento que se están jugando. Se puede ingresar en veratv.com.uy o enviar un SMS al 837 y ahí se obtiene ese pase. Antel, avanzamos juntos. Monseñor, ¿el mal existe? Bueno, existen los malos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es y como eso? el Papa lo está recordando ahora, existe el maligno, ¿verdad? El mal, o sea, yo no es que sea un filósofo, pero se dice, ¿qué es lo que existe? Existe el bien, existe Dios, que es el bien supremo, y lo que pasa es que el mal es ausencia del bien, así como la oscuridad es ausencia de la luz. Por ejemplo, los sacerdotes de los que hablábamos, que cayeron a cometer esos atropellos sobre los derechos de los niños, ¿estaban en la oscuridad o en la luz? ¿Estaban con Dios en o no? El corazón de cada ser humano está esa lucha de bien y de mal, ¿verdad? Todos somos... Hay un escritor inglés que a mí me gusta mucho, que se llama Chesterton, un escritor de allá de 1900, murió en 1930 y algo, un convertido, ¿no? Él era de familia anglicana, después tuvo una época agnóstica, atea, también medio de brujerías y ese tipo de cosas, después se hace católico. A través del conocimiento de un sacerdote, hay varias cosas que lo llevan a su ser católico, entre otras cosas el conocimiento de un sacerdote. Y él queda muy impactado por este sacerdote católico, que era un santo varón, pero que conocía mucho el alma humana. Y cuando él crea un personaje de novela, que es el Padre Brown, las aventuras del Padre Brown, un cura detective, etc., él en un momento le hace decir al Padre Brown, nadie se hace bueno hasta no ser consciente de lo malo que es capaz de ser. Yo creo que todos nosotros somos capaces de la santidad, lo máximo por gracia de Dios, pero también por una respuesta fiel
del ser humano y hay tantos ejemplos hermosos de vida, de santos, pero también de gente aún no católica, no creyente, pero que tiene una vida digna, justa, pero también el mismo ser humano es capaz de muchísimo mal. Entonces, el tema es, bueno, ¿qué es lo que alimentamos en nuestro corazón? Si alimentamos los buenos sentimientos, seguimos el buen espíritu, o si alimentamos todas esas cosas negativas que tenemos. En la tradición de la Iglesia se le ha puesto ese nombre de los 7 pecados capitales, que ahora son hasta cinematográficos, ¿verdad?, por películas sobre ellos. Que es como decir, bueno, son como 7 diablillos que todos tenemos dentro y con los que estamos en permanente lucha. Frente a eso está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la bondad, el hecho de decir, en el amor me realizo como persona, puedo ser feliz, puedo vivir la alegría. Eppur si muove. Claro. Y sin embargo, se mueve. Dijo Galileo. Dicen que dijo. Dicen que dijo Galileo y así le fue, ¿no? Así le fue. Era un católico. Pero pasó por la Inquisición. Un católico amigo de papas, con familiares religiosos y religiosas, que murió en comunión con la Iglesia, pero que en determinado momento su postura científica no fue comprendida por algunos de la Iglesia, pero algunos de la Iglesia que tenían en ese momento el poder de decisión, y que lo llevó a que lo obligaran a retractarse. Él murió como católico, y la Iglesia, Juan Pablo II, ha ordenado toda una investigación, así que se conoce perfectamente bien toda la situación de Galileo. Sin duda es muy simbólico de una ruptura Iglesia-ciencia que en sí es ridícula, porque la Iglesia ha sido gran promotora de la ciencia, más allá de algunos traspiés que bien caro que se los ha cobrado, digamos, la opinión. Don Brown, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Eppur si mueve aquí, en el Uruguay, y sin embargo se mueve. En el Parlamento está entrando, para el nuevo periodo parlamentario, un diputado evangelista, de suplente una May de Umbanda, Andrade creo el apellido de ella, y no hay sacerdotes católicos. Bueno, pero hay muchos católicos. Según salió en el diario la otra vez, era con más del 40% del Parlamento próximo son católicos. Eso, ¿qué piensas de ese avance de las otras religiones? Hay muchísimos. Y después le voy a preguntar si está de acuerdo con que uno diga, soy católico, soy protestante, voté al Frente Amplio, voté al Partido Nacional, soy homosexual, soy bisexual, soy heterosexual. Tantas preguntas ahí. No, a ver. Pero es que tengo que aprovechar este encuentro. Sí, no. Pero, a ver, vamos por partes. Y mirá que eso lo decía Frank, Jack, el destripador, ¿eh? Sí. Bueno, yo digo, políticos uruguayos, hay muchos católicos y que se sienten identificados, también entre los candidatos presidenciales últimos, muchos se sienten identificados en mayor o menor medida, y en definitiva la fe de cada uno solo Dios la conoce. Luego, en el Parlamento, el otro día en El País del domingo, salió que el 40 y algo por ciento de los parlamentarios del futuro Parlamento se dicen católicos. Bendito sea Dios. Después había un 40% de ateos y creo que un 4 o 5% de evangélicos. Ya hay parlamentarios evangélicos, porque el diputado Amarilla de Rivera es evangélico. Tiene razón. A mí me parece fantástico. Lo único, la Iglesia, en el campo de la política partidaria, los sacerdotes no participamos de política partidaria. Eso es un mundo reservado a los laicos. Justamente lo bueno es que haya laicos, católicos, bien formados, que piensen, digamos así, evangélicamente, que quieran a la gente con ese sentido que Jesús nos invitó a tener, y que, bueno, y que lo vivan también con la independencia y la libertad de sus opciones personales, porque el Señor nos ha hecho libres y eso es fantástico. El libre albedrío es fundamental. En la tradición cristiana. Lo olvidamos permanentemente. Claro, pero en la tradición cristiana lo dice el Quijote de un modo muy poético, ¿sí? Que en realidad no me lo recuerdo del todo, pero es una frase algo así. Es el mayor don, la libertad es el mayor don que Dios ha dado a su criatura y la que más nos asemeja a Él.
Eso de la tradición cristiana, de Santo Tomás de Aquino en adelante, es decir, la libertad es fundamental para la vida cristiana, precisamente porque creemos que Dios, al hacernos libres, nos ha hecho semejantes a Él, capaces de decidir. Así que el libre albedrío sin duda es fundamental. Yo le preguntaba si estaba de acuerdo con esta nueva reglamentación que le pediría a los profesores declarar su sexualidad. Bueno, o aclarar o manifestar, lo que pasa, si es necesario eso para usted. Primero, eso responde a esta guía de la diversidad sexual que ha sido realizada en el MIDES y que el Codicen a buen tiempo la frenó. Veremos ahora lo que sucede. Yo creo que va más allá del hecho en sí de decir o no decir cuál es la orientación de género o orientación sexual. El problema de fondo es cuál es la mirada sobre el ser humano que está tras esa guía de la diversidad sexual y qué implica como invasión a los padres y a las familias que, recordemos, son los responsables de la educación de los hijos, y no porque lo diga yo, lo dice la Constitución de la República. ¿Usted siente que es la Iglesia siente que es una discriminación por la positiva? Es una discriminación, es una invasión del Estado metiendo una ideología, que es la ideología de género, que será muy respetable, pero que es una ideología. Entonces, frente a eso hay una concepción del hombre, de la sexualidad, de la tradición judeocristiana, que también merece ser respetada. Entonces, si el Estado laico es neutral, que sea neutral también en esto, y no que imponga una determinada visión. Usted decía al principio que la educación no es mágica, pero que sí es la clave. Hay muchas experiencias, lo hablábamos con Emilius, del jubilar, y hay otras experiencias en donde mostraron que se podía insertarse en barrios muy carenciados, los chicos avanzaban en sus vidas, sus carreras, le daba otra tónica. ¿Es necesario que el Estado, ustedes pedirían que el Estado se comprometa con estas experiencias educativas? Primero, hay una realidad que, gracias a Dios, en el Uruguay ya tiene muchos años, que es cómo a través del INAU, antes INAME, antes Consejo del Niño, desde el comienzo de la democracia, el Estado comenzó a apoyar a diversas ONG que trabajan en barrios carenciados a través de distintos programas, desde los chiquitos más chiquitos, en lo que se llama la estimulación temprana, que van las mamás con sus bebitos en distintos barrios, clubes del niño, CAIF, clubes del niño, Casa Joven, centros juveniles. O sea que el Estado, a través del INAU, apoya a una cantidad de organizaciones no gubernamentales en distintos barrios trabajando, entre otras muchas de la Iglesia Católica. El paso que no se ha podido dar, y que yo creo que es absolutamente necesario que se dé si lo que ponemos al frente es el bien de los chiquilines, si lo que ponemos son las corporaciones, ahí sonamos, pero si lo que nos interesa son los chiquilines, el paso que hay que dar es que en la educación formal, sobre todo en los barrios carenciados, también el Estado apoya a quienes quieren trabajar vocacionalmente. Y entonces allí hay muchos lugares de iglesia que podrían tener liceos estupendos como el jubilar, sin tener que estar perdiendo tanto tiempo en conseguir los recursos para el año que viene. Yo estuve la otra semana en el jubilar. Entonces, claro, entre las actividades que hay, una cantidad de energías lo lleva el conseguir el presupuesto. Bueno, eso es un disparate. Si están trabajando exitosamente con los chicos de barriadas pobres, por favor, Estado, ayude y que se multipliquen esas experiencias, como ya se está multiplicando, porque de hecho el movimiento de Schoenstatt de la Iglesia Católica tiene otro liceo que se inició este año, que es en el barrio Casabó, el Liceo Providencia Francisco. Se funda uno en Paysandú, otro liceo con el nombre del Papa Francisco, también por gente de iglesia que quiere replicar la experiencia del jubilar. Bueno, y ha surgido el Liceo Impulso también en la cuenca del Casaballe por parte de gente laica. Es un liceo laico, pero con características similares. Bueno, el Estado que apoya de algún modo a través de la ley de responsabilidad empresarial que descuenta impuestos, pero yo creo que podría haber un apoyo mayor y se podrían multiplicar estas experiencias para bien de los chicos. Vamos a la última pausa. Bien.
Monseñor, ¿estamos frente a la iglesia más pobre, la uruguaya, de América Latina? Yo creo que sí, en recursos económicos, sin duda, ¿verdad? Porque siempre se asoció la iglesia con poderío económico. Bueno, pero esto no es real en el Uruguay. Es decir, ¿qué pasa? La iglesia en el Uruguay no tiene muchos recursos, también somos una iglesia con menos gente que en otros países de América Latina y vivimos básicamente de lo que la gente, los católicos, aportan. Entonces es una situación compleja, ¿verdad? Iglesias en otros países de América mismo tienen más recursos, aún siendo en países más necesitados o más pobres. Eso también nos da el hecho de ser una iglesia muy libre, que lo hemos sido siempre. ¿Y cómo se resuelven los temas económicos? Digamos, ¿cuánto gana? No sé si le puedo preguntar cuánto gana un monseñor o cuánto gana un sacerdote. ¿Tienen un sueldo, tienen un viático, tienen un sueldo? ¿Cómo es? Bueno, porque a mí ha llegado una cifra bastante que más de uno se moriría de hambre. Bueno, lo que pasa es que hay situaciones diversas, ¿verdad? O sea, si yo le digo cuánto es lo que yo cobro, sí. 5.500 pesos. Pero obviamente en la casa donde yo vivo, que es la curia, yo tengo techo, comida y también la salud se paga aparte y también el combustible. Pero lo que yo recibo son 5.500 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Los sacerdotes que están en parroquias de barrios más pudientes, bueno, con el aporte de la gente pueden vivir. Los sacerdotes que están, estoy hablando de Montevideo, sí, en barrios más populares, lo que es la colecta, bueno, no da para vivir. Entonces, la curia, la arquidiócesis los apoya. ¿De qué modo? Paga también la asistencia médica de todos, lo que se llama, hay una especie de asociación hogar sacerdotal, y además los ayuda, pero ¿con cuánto los puede ayudar en este momento? Con 1.500 pesos. Por sacerdote. O sea, que es muy poquito. Entonces el sacerdote tiene que buscar otras formas de subsistir. Bueno, ¿cómo? Necesitamos que los católicos apoyen más económicamente a la iglesia para que pueda sostener. ¿La iglesia de Roma, o sea, central, o no aporta? No. Lo que sí sucede es que hay iglesias que apoyan proyectos de las iglesias de países más pobres. Concretamente, la iglesia en Alemania ha apoyado muchísimo a la iglesia uruguaya, pero no para los gastos comunes, digamos, para los gastos de subsistencia, para obras. Entonces eso ha permitido que se construyeran muchas obras. Pongamos el caso del Liceo Jubilar. El Liceo Jubilar es todo construido con donaciones que han venido de Alemania y de la Conferencia Episcopal Italiana, básicamente. Otras obras de la iglesia de los años 65 para acá son casi todas construidas con apoyo exterior. Tacurú, por ejemplo, también. Bueno, y así podríamos seguir con muchas obras. El Liceo del Cerro, el Liceo Católico del Cerro, al lado de la obra del Padre Martín, que se reformó todo, eso fue también gracias a los obispos de Italia, a la iglesia italiana, que se pudo arreglar. Entonces, el problema es la subsistencia diaria y el pago de los grandes costos comunes que tiene la arquidiócesis. El seminario, o sea, donde estudian los seminaristas, el hogar sacerdotal, el sostenimiento de los sacerdotes mayores, la facultad de teología y después este fondo de ayuda al clero. Para eso es que 3 veces al año se hace lo que se llama una colecta del Fondo Común Diocesano, pero precisamos empujarla más para que la iglesia se pueda sostener y para que los sacerdotes puedan vivir dignamente. Pobremente, sí, pero dignamente. Los teólogos de la teoría de la liberación dentro de la iglesia, ¿tienen hoy peso en América Latina, en la iglesia de Francisco? Yo creo que la teología de la liberación tuvo un rol de removedor, digamos así, de una atención a la opción por los pobres de la iglesia, que fue muy importante. ¿Cuál fue el problema? El que se haya, o algunas, porque son diversos tipos de teologías de la liberación, algunas se dejaron, digamos, engañar por el análisis marxista de la realidad y de algún modo se embanderaron. Y allí creo que se cometió un error, que fue la advertencia que siendo Papa Juan Pablo se les hizo. Yo creo que hoy las posturas más extremistas de la teología de la liberación no tienen cabida, como tampoco las tiene cabida
posturas extremistas ideológicas que ya han sido derribadas con el muro de Berlín. Pero sí hay una postura de una teología del pueblo, que es más la de Francisco, que es muy atenta a la realidad de la pobreza, a la realidad de los pobres, a la realidad del pueblo que forma parte de la Iglesia, que está muy atenta a la religiosidad popular y a la atención y a la cercanía con la gente. Yo creo que esa es la teología de Francisco y esa es la que hoy ojalá también prime entre nosotros. Monseñor, religión viene de religar, de volver a juntar. ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad? Si hay tanta obra laica o eclesiástica, educando, haciendo obra social, el MIDES, políticas sociales, ¿qué está sucediendo desde su lectura con esto que vivimos, como usted decía, la inseguridad, la violencia? Y cuando uno repasa, de pronto son 800 jóvenes menores los que realmente están por debajo de esas edades. ¿Es algo más general? Yo digo, ¿es una pérdida de valores? Falta Dios. Bueno, pero Dios en un país laico... Bueno, pero ahí entra una realidad. El padre Cacho, una figura extraordinaria de sacerdote, ¿verdad? Sí. El padre Cacho decía que los pobres de nuestro país también sufrían la pobreza de Dios. ¿Por qué? Porque en los ambientes más populares también de nuestro país muchas veces Dios está ausente. Y yo creo que eso es una pérdida. Cuando usted dice eso, que Dios está ausente... Está ausente en la formación de la gente. Porque tendría que estar más presente que nunca No, Dios está vivo y presente. Lo que pasa es que hay una ignorancia religiosa hoy entre nosotros que se da, que es muy fuerte, ¿verdad? Y esta ignorancia religiosa es un daño que afecta profundamente, quizás no afectó a las generaciones anteriores, pero está afectando hoy. Y que para mí toca un aspecto central, que es lo que a mí más me preocupa, sobre todo en los jóvenes, que es cierta falta de sentido de la vida. Esto llama la atención, obviamente que no es solamente una realidad uruguaya, hay todo un tema de la civilización occidental. ¿No? Sí, sin Casi duda, del sistema. Es compleja, pero que en el Uruguay se da con toques muy agudos. Me refiero, por ejemplo, a la bajísima tasa de natalidad que tenemos en este país. Eso indica una falta de amor a la vida y a tener el entusiasmo de que haya otros que compartan la vida. Tenemos una alta tasa de suicidio. Ese es un drama también para el Uruguay. En adolescentes y ancianos. Sí, entonces eso toca aspectos centrales de la persona humana. Justamente esos aspectos que la Iglesia, las iglesias responden porque el mensaje de que Dios te ama incondicionalmente es un mensaje capaz de llenar la vida de entusiasmo, de sentido, de ganas de vivir, de ganas de que otros vivan. Entonces, esta ausencia tiene después, me parece a mí, otras resonancias en toda la sociedad y son parte de este drama que vivimos. Campo Claro es un grupo de mujeres que cosechan, que trabajan y que se hace presente de alguna manera con unas exquisitas mermeladas que usted se va a llevar. ¡Qué bueno! Que es el trabajo uruguayo dignificado, cómo dignifica el trabajo, ¿no? La verdad Gracias. que deberíamos ir a una sociedad del ocio, pero parece que tenemos colectivamente que pasar por el trabajo. Y... Bueno, es un mandato bíblico el trabajo y hay que ver cómo nos realizamos en el trabajo. Bien. Y por otro lado, al brindar, preguntarle, nos quedaron muchísimos temas, pero preguntarle, bueno. Monseñor, ¿cuándo nos visita Francisco? Bueno, yo estuve con el Papa en el 30 de junio, estuve un diálogo 30 minutos con él. Al final le dije, Santo Padre, lo estamos esperando en el Uruguay. Él me dijo, bueno, cuando visite Argentina, voy a visitar también Chile y Uruguay. Yo le dije, sí, ¿cuándo va a ser eso? Todavía fecha no hay. Pero, yo tengo la firme esperanza de que eso pueda realizarse en el año 2016. ¿Por qué? Porque en julio de ese año es el bicentenario de la independencia argentina, que va a estar precedido de un congreso eucarístico en Tucumán, y yo creo que el Santo Padre va a hacer el esfuercito para ir y ahí
estaremos nosotros, si Dios quiere, invitándolo. En esta época, será bienvenido, en esta época de elecciones y de enfrentamientos y de casi falta de respeto de parte de mucha gente, desde el anonimato de las redes sociales, ¿cuál es el deseo, monseñor? Bueno, el deseo es el deseo de paz, ¿verdad? Y el deseo de respetar al que piensa distinto. Qué importante es que nosotros en una sociedad plural pensemos distinto y lo podamos hacer con libertad y sin insultar. Y yo creo que sí, se da un tema en las redes sociales que a veces es medio lamentable, pero a nivel más público hay un nivel bastante aceptable y diría positivo que creo que nos tenemos que enorgullecer. Son vinos de H. Estañari, los vinos más finos del Uruguay. Sangre de Cristo, ¿no? Bueno, eso sí estuviera consagrado. Por ahora es vino solamente. Por ahora es vino solamente. Y lo disfrutamos como vino. Salud. Gracias. Gracias por la visita. Gracias. Amigos, nos vemos el miércoles.